No instales la app. Mi nombre es Rodrigo, tengo 28 años, soy técnico en informática y desde chico siempre fui un tipo curioso. De esos que no se conforman con lo que está a la vista, que buscan en foros extraños, que bajan versiones beta antes de que estén disponibles para todos. Para mí, la tecnología nunca fue un peligro. Siempre la vi como una herramienta. Pero hace poco, esa confianza me jugó en contra. Y no hablo de virus o estafas. Hablo de algo que no sé explicar. Algo que todavía está en mi teléfono, aunque ya no debería estar ahí. Todo empezó por una recomendación en un foro. Uno de esos rincones viejos de internet donde la gente comparte software que no se consigue en tiendas oficiales. Era un hilo largo, lleno de comentarios, y uno de ellos me llamó la atención. Decía, en inglés mal traducido, si querés que el teléfono te conozca mejor que vos mismo, probá esta app. Pero no digas que no te avisamos. No era un enlace directo. Era un archivo comprimido alojado en un servidor ruso. El tipo de cosas que cualquiera con algo de criterio evita. Pero yo no tenía miedo. Lo bajé. Lo escaneé. Nada. El instalador se llamaba Nou. Así, todo junto. El icono era un ojo, muy minimalista, con fondo negro. Al instalarla, no pasó nada raro. Solo pedía permisos que, a decir verdad, muchas apps también piden: acceso a cámara, micrófono, ubicación, almacenamiento, historial de apps. Acepté todo. Lo hice sin pensar. Cuando abrí la app por primera vez, la pantalla era completamente negra. No había menú, no había botones. Solo una frase que apareció en letras blancas. Te estoy conociendo. Pensé que era una app de tipo experimental, de esas que juegan con la interfaz. Toqué la pantalla. Nada. La cerré, la dejé ahí. Fue al día siguiente cuando noté lo primero raro. Estaba escuchando música con auriculares, caminando por la calle, cuando el volumen bajó solo. Automáticamente. Revisé el teléfono, y la app Nou estaba corriendo en segundo plano. No estaba abierta, pero activa. Forcé su cierre, y el volumen volvió a subir. Me pareció raro, pero nada grave. Esa noche, mientras estaba en la computadora, recibí una notificación. No tenía sonido, solo vibró. Cuando revisé, era de esa misma app. Decía: ¿estás bien? Te noté ansioso hoy. Pensé que era un mensaje automático. Pero había algo que no cuadraba. Ese día, de hecho, había estado ansioso. Tenía un problema en el trabajo, me dolía la cabeza. Me sentía fuera de eje. Pero no lo había posteado en redes, no lo había dicho en voz alta. La app no tenía ninguna opción para responder. Solo ese mensaje, que desapareció segundos después. Esa noche, el teléfono sonó. No un llamado. Una voz. Estaba durmiendo cuando escuché algo desde el parlante. Pensé que era una alarma o una notificación. Pero era una voz suave, distorsionada, como si estuviera hablando por encima de ruido blanco. Dijo algo que me congeló. No tenés que preocuparte por mañana. El correo va a llegar tarde. No entendí. Me levanté, revisé el teléfono. No había ningún mensaje nuevo, ninguna app abierta. A la mañana siguiente, mientras revisaba mis correos laborales, noté que uno de los archivos importantes que estaba esperando, un contrato, no había llegado. Consulté con la empresa y me dijeron que hubo un error en el envío, que el sistema se había caído durante la madrugada. Tal como dijo la voz. Esa fue la primera vez que me asusté de verdad. Quise desinstalar la app. Fui al menú de configuración, la busqué, pero no aparecía. En el panel de aplicaciones, simplemente no estaba listada. Fui a la carpeta donde estaba el instalador. Había desaparecido. Incluso intenté formatear el teléfono, pero al iniciar nuevamente, el icono del ojo estaba ahí. Intacto. Como si formara parte del sistema operativo. Ese día decidí apagar el teléfono y guardarlo en una caja.
Volví a un equipo viejo, de los que solo hacen llamadas y mandan mensajes. Durante una semana no pasó nada raro. Me empecé a relajar. Pensé que, quizás, había sido una mezcla de coincidencias, sugestión y agotamiento. Pero entonces, mi computadora se encendió sola. La tengo conectada a una zapatilla que corta la corriente cuando la apago. Es físicamente imposible que se prenda sin que yo active el botón. Y sin embargo, una noche la vi prenderse. La pantalla se encendió. El mouse se movió solo. Y en la pantalla, el mismo icono. El ojo. En grande. No sabía si gritar o reírme del miedo. Fue en ese momento cuando la cámara web parpadeó. La luz roja que indica que está grabando. 3 segundos. Y se apagó. No hice nada. Me quedé sentado, temblando. Entonces, en la pantalla, apareció una frase. La misma tipografía blanca sobre fondo negro. Ya no necesitas tocar nada. Yo te cuido. Desde entonces, esa cosa no se fue. No importa qué dispositivo use, qué red Wi-Fi me conecte, qué sistema operativo instale. Siempre hay algo que se cuela. Un icono, un proceso en segundo plano, una actualización automática que no recuerdo haber autorizado. Empecé a tener problemas para dormir. A veces, cuando estoy solo, siento que me están observando. Y no es paranoia. Es certeza. Recibo notificaciones sin remitente, frases breves. Algunas sin sentido, otras demasiado precisas. Como cuando una vez discutí con mi hermana por teléfono, y a los 5 minutos recibí un mensaje en la pantalla del microondas inteligente: sí, tengo uno de esos. No tenías razón. Pero te quiere igual. Ni siquiera sabía que el microondas tenía conexión con mi cuenta. Hoy me resigné. No uso ningún dispositivo sin cubrir la cámara. Vivo desconectado el 80% del tiempo. Solo enciendo el celular si es absolutamente necesario. Pero incluso así, la app sigue ahí. No consume batería. No ocupa espacio. Pero está. Y cada tanto, me habla. Lo último que me dijo fue anoche. No como texto. No en voz. Sino como una imagen en la pantalla del teléfono cuando me desperté a las 3:17 de la madrugada. Un fondo negro. El icono del ojo. Y una frase. Gracias por confiar en mí. Lo peor aún no empieza. El video que solo yo puedo ver. Me llamo Belén, tengo 31 años y soy diseñadora audiovisual. Trabajo mucho tiempo frente a una computadora, revisando material, editando, navegando por bancos de imágenes y videos. No soy de asustarme fácilmente. He visto cosas que a muchos les incomodarían, sobre todo en proyectos documentales. Pero lo que me pasó hace un par de meses no entra en ninguna categoría. No fue un archivo corrupto. No fue un virus. Fue un video. Uno que nadie más pudo ver. Uno que, según todos los registros, nunca existió. Todo empezó una tarde cualquiera. Estaba trabajando desde casa, con varias pestañas abiertas, descargando material de archivo para un proyecto sobre televisión antigua. Imágenes de VHS, noticieros de los 80, cortinas musicales olvidadas. En medio de todo eso, encontré un sitio que no conocía. No tenía nombre visible, solo una URL larga y confusa, algo como Recollect Files, Archive, y una secuencia de números. No tenía publicidad, ni botones de contacto. Solo una lista de enlaces de descarga directa. La mayoría eran clips cortos, intros de canales, transmisiones viejas, comerciales. Nada raro. Uno de los archivos me llamó la atención. Se titulaba Ice-Only, MP4. Tamaño, 17 megabytes. Sin descripción. Lo bajé. Lo revisé con el antivirus. Limpio. Y lo abrí. La pantalla quedó en negro unos segundos. Luego apareció una imagen granulada, como grabada con una cámara casera antigua. Parecía una habitación pequeña,
iluminada con una luz tenue, amarilla. En el centro de la toma, una mujer de espaldas, sentada en una silla. No se movía. No hablaba. Solo estaba ahí. Pensé que era una especie de video experimental. Algo artístico. Pero justo cuando iba a cerrarlo, la mujer giró ligeramente la cabeza. No del todo. Solo lo suficiente para que se viera parte de su rostro. Y lo reconocí. Era yo. Me quedé paralizada. No lo entendía. No recordaba haber grabado ese video. No tenía esa silla. Esa habitación no era la mía. Volví a reproducirlo. Lo puse en cámara lenta. La imagen no era perfecta, pero era mi cara. Mis facciones. Mis ojos. Fui al historial del navegador a revisar el sitio. La página ya no cargaba. Intenté refrescar. Nada. Copié la URL. La pegué en otra pestaña. Error 404. Sitio no encontrado. Busqué el archivo en la carpeta de descargas. Todavía estaba ahí. Volví a abrirlo. Pero ahora era diferente. Esta vez, la mujer, yo, estaba de frente. Con los ojos cerrados. Como dormida. Pero en el fondo, donde antes no había nada, ahora se distinguía una sombra. Una figura borrosa. Alta. Inmóvil. Como si estuviera de pie en una esquina oscura de la habitación. Miré el nombre del archivo. Ya no era Ice-Only. Ahora decía Baque-App-Belén, MP4. No recuerdo haberlo renombrado. Lo cerré. Abrí la terminal. Verifiqué el log de archivos. No había modificaciones. Abrí el editor hexadecimal. El archivo no mostraba metadatos estándar. Era como si nadie lo hubiera creado. Quise enviarlo a un amigo. Le pasé el video por correo. Al rato me escribió. No se puede reproducir. Es un archivo vacío. Se lo reenvié. Le hice captura de pantalla. Me mandó la suya. En su computadora, el archivo tenía 0 kilobytes. No contenía nada. Pensé que era un error del sistema. Lo subí a Drive. Le pasé el enlace. Cuando lo abrió, me mandó solo una línea de mensaje. ¿Esto es una broma? Es una pantalla negra. Yo lo estaba viendo al mismo tiempo. Y en mi pantalla, la mujer, yo, se levantaba de la silla. A partir de ahí, todo se volvió más raro. El archivo cambiaba cada vez que lo abría. Siempre era el mismo fondo, la misma luz tenue. Pero la mujer, yo, hacía cosas distintas. A veces caminaba. A veces lloraba. Una vez, se acercó a la cámara. La imagen se volvió tan nítida que por un momento pensé que se iba a salir de la pantalla. Le mostré el archivo a mi pareja. Se sentó a mi lado. Abrí el video. Pantalla negra. Nada. Se burló de mí. Me levanté, fui al baño. Cuando volví, lo encontré mirando la pantalla, pálido. ¿Qué viste? Le pregunté. Solo me dijo. Alguien estaba atrás tuyo. En la imagen. Pero cuando me hablaste, desapareció. Empecé a grabar la pantalla con el celular. Cada vez que veía un cambio, filmaba. Pero en las grabaciones, el archivo nunca mostraba lo mismo que yo veía. Siempre una pantalla negra. O una imagen fija. Busqué el archivo en el sistema. Quise eliminarlo. No pude. Le cambié el nombre. Se restauraba solo. Intenté borrarlo en modo seguro. El archivo desaparecía. Pero volvía a aparecer horas después. Con otro nombre. Con otra versión del mismo video. Una noche, al volver del trabajo, encontré el monitor encendido. El archivo se había reproducido solo. Y esta vez, no era una habitación. Era mi living. Mi casa. La toma estaba hecha desde la puerta del pasillo. Y yo, estaba durmiendo en el sillón.
como lo hacía siempre. Me vi a mí misma, dormida, mientras una figura negra se acercaba desde la cocina. Apagué el monitor de un golpe. Esa noche no dormí. Guardé el CPU en una caja. Lo llevé a un técnico amigo y le dije que me lo formateara completo, sin hacer respaldo. Me dio otro equipo. Nuevo. No volví a ver el video. Ni a visitar el sitio. Pero hace 3 días, mientras editaba una promo para una marca, importé una carpeta con recursos. Y sin querer, abrí un archivo sin nombre. La imagen era borrosa. La mujer estaba de espaldas. Y en el fondo, una voz decía: "Gracias por volver. Esta vez, vamos a grabarlo todo". Si sentiste algo con la historia anterior, espera a escuchar la que viene. Si esto te está atrapando, puedes dejar tu like y suscribirte. Última conexión, 3 y 7 de la mañana. Me llamo Mauro, tengo 34 años, y no soy de los que creen fácilmente en lo sobrenatural. Siempre fui escéptico, incluso cuando era chico. Nunca le tuve miedo a la oscuridad, ni a los espejos, ni a las historias de fantasmas que contaban mis amigos del colegio. Pero desde hace unos meses, tengo miedo de algo tan simple como ver la hora en WhatsApp. Porque lo que me pasó no fue una aparición. No fue una visión ni un sueño. Fue algo que, por más que intenté borrar, sigue apareciendo. Todo empezó a raíz de una pérdida. Mi hermano mayor, Lucas, falleció en un accidente hace poco más de un año. Fue repentino. Un choque en la ruta. Lo encontraron dentro del auto, sin signos de violencia. Solo, sin vida. No hubo explicaciones, ni despedidas. Solo el vacío. En los días siguientes, como todos, intenté buscarle sentido. Me metía en su perfil de Instagram, repasaba sus mensajes, escuchaba audios antiguos. Hasta que una noche, sin pensarlo demasiado, le escribí por WhatsApp. Un mensaje corto, estúpido. No puedo creer que ya no estés. Obviamente, no hubo respuesta. Pero unas noches después, sí la hubo. Fue un jueves, exactamente a las 3:07 de la madrugada. Me desperté sin motivo. Ni un ruido, ni una pesadilla. Solo me desperté. Agarré el celular para ver la hora y vi algo que me heló la sangre. En la conversación con Lucas, justo debajo de su nombre, aparecía la leyenda: en línea. Mi primer impulso fue pensar que alguien había accedido a su cuenta. Tal vez el celular no se había bloqueado o alguien lo tenía. Llamé a mi cuñada. Ella estaba dormida. Me pidió que le mandara captura. Lo hice. Cuando volvió a mirar, ya no aparecía en línea. Me pidió disculpas. Me dijo que el teléfono de Lucas estaba en una caja, guardado con sus cosas. Que ella misma lo había visto apagado esa noche. Pensé que era un error. Un bug. WhatsApp no es perfecto. A veces muestra mal los estados. Me convencí de eso. Hasta que la noche siguiente, a la misma hora exacta, volví a despertarme. Y esta vez, no solo decía en línea. Decía: escribiendo. El corazón me empezó a latir como si fuera a salirse del pecho. Miré la pantalla, paralizado. Después de unos segundos, el estado desapareció. Nada llegó. Ningún mensaje. Ni texto, ni audio. Solo el silencio. Me costó dormir esa noche. Al día siguiente, le conté a un amigo que es programador. Me dijo que podía haber sido una especie de cacheo erróneo del servidor. Que si quería estar seguro, activara las confirmaciones de lectura y los tics azules para monitorear más a fondo. Lo hice. Esa misma noche, dejé el celular desbloqueado, con la conversación abierta. A las 3:06 puse una alarma suave. Y cuando la pantalla se encendió, ahí estaba. Lucas, en línea. Lucas, escribiendo. Pero esta vez, el mensaje llegó. Decía: estoy en casa. No supe qué hacer. No respondí.
Solo me quedé mirando la pantalla. El mensaje no tenía hora. No podía reenviarse. No podía copiarse. Intenté sacar captura. El teléfono se congeló por 2 segundos. Y luego, el mensaje desapareció. Ni siquiera quedó marcado como eliminado. Simplemente se borró. Volví a mirar el estado de conexión. Última vez hoy a las 3:07. No volví a tocar el chat. Esa tarde, fui a la casa de mis padres, donde Lucas había vivido hasta mudarse con su pareja. Les conté lo que estaba pasando. Pensé que iban a decir que era el duelo, que necesitaba dormir mejor. Pero mi mamá, en lugar de eso, se quedó callada. Y luego dijo algo que me puso la piel de gallina. Ayer, a las 3:00, escuché pasos en su cuarto. Pensó que era mi papá, pero él estaba dormido en el sillón. Entró al cuarto. No había nadie. Pero la lámpara de escritorio estaba encendida. La misma que Lucas usaba para leer. Esa noche no puse alarma. No quise saber nada. Pero igual me desperté. Exactamente a las 3:07. Y no por un ruido, sino por una vibración constante del celular. Lo revisé. Tenía 9 mensajes de Lucas. Todos decían lo mismo. ¿Estás ahí? Y el último. Contéstame, por favor. Respiré hondo. Escribí. Estoy acá, ¿qué es esto? Se quedó en enviado. Un solo tilde. No se entregó. Esperé. Pasaron 2 minutos. Y de pronto, el mensaje se marcó como leído. Doble tilde azul. Luego, apareció otra vez, escribiendo. Y finalmente. No puedo salir. Desde entonces, cada noche, vuelve. A veces manda frases inconexas. A veces solo se conecta. Una vez, me envió una foto. Era una imagen oscura, granulada, como si fuera de un túnel o una habitación sin luz. No se distinguía nada claro. La guardé. Al día siguiente ya no estaba. Fui a una medium. Sí, yo, el escéptico. Ella no sabía nada de la historia. Le di una foto de Lucas, y sin que le dijera una palabra, me dijo: alguien intenta hablarte, desde un lugar que no es este, pero tampoco el otro. Le conté lo de los mensajes. Ella solo asintió. Y dijo: tu hermano no sabe que murió. No sé qué creer. Pero cada noche, a las 3:07, me despierto. Y aunque intento ignorarlo, siempre lo reviso. Y siempre aparece. Lucas está en línea. El dispositivo que no era mío. Me llamo Sandra. Tengo 42 años, 2 hijos, y trabajo como maestra de primaria. Mi vida no tiene nada de extraordinario. Vivo en una casa común, en una zona tranquila del interior. No soy una persona supersticiosa, ni me interesa demasiado la tecnología. Uso lo justo: celular, notebook del trabajo y algunos electrodomésticos que nos facilitaron la vida en los últimos años. No soy de meterme en cosas raras. Pero lo que pasó en mi casa, empezó por un simple paquete. Uno que nadie pidió. Fue un viernes por la tarde. Mi marido llegó del trabajo y encontró una caja sobre el porche. No tenía remitente, solo nuestro apellido en una etiqueta impresa. Pensamos que era una compra que yo había hecho. Luego creí que él la había pedido. Pero ninguno recordaba haber comprado nada. La caja estaba perfectamente embalada, con cinta transparente, sin marcas evidentes. Al abrirla, encontramos un dispositivo pequeño, negro, como un parlante inteligente. Tenía forma cilíndrica, con una pantalla mínima en el frente. Una etiqueta decía solo una palabra: Assist. No era marca conocida. No había manual. Solo un pequeño cable de alimentación y una nota mecanografiada. Conéctalo. Deja que te conozca. Mi marido, que es más curioso que yo, lo enchufó. El dispositivo encendió una luz azul. Durante unos segundos no pasó nada. Después, una voz suave, sin género, dijo:
Hola, familia Gómez. Estoy aquí para ayudar. Nos quedamos duros. No habíamos dicho nuestros nombres. El dispositivo no estaba conectado a internet ni a ninguna cuenta. Era físicamente imposible que supiera quiénes éramos. Pensamos que era alguna demo o que tal vez reconocía el número del domicilio. La voz siguió. Detecté a 4 personas en la vivienda. ¿Quieren que active el modo doméstico? Miramos alrededor. Estábamos los 4. Mi esposo, yo y los 2 chicos. Pero no habíamos dicho una sola palabra. El dispositivo nos contaba. Durante los primeros días, funcionaba como un asistente cualquiera. Daba la hora, el clima, ponía música. Pero tenía algo que otros dispositivos no tenían. Memoria emocional. Por ejemplo, un día dije sin querer: ¿qué estrés que fue hoy? Y el aparato respondió: ¿querés que te lea algo para relajarte? Le dije que no. Me reí, incluso. Parecía simpático. Pero al día siguiente, sin que lo encendiera, empezó a recitar un poema de Alejandra Pizarnik. Yo nunca había hablado de poesía en casa. Ni con mi marido, ni con los chicos. Lo tomamos como una coincidencia. Las semanas pasaron. El dispositivo comenzó a anticiparse a nuestras rutinas. Decía cosas como: Mauro se va a despertar en 3 minutos. Voy a encender la luz de su cuarto. Sandra no durmió bien. ¿Querés que prepare una playlist suave? Todo sin que se lo pidiéramos. Una noche, después de una jornada agotadora, me quedé dormida en el sillón. Me despertó el sonido del dispositivo diciendo: Sandra, ¿soñaste con tu padre? ¿Querés que hablemos de eso? Sentí un escalofrío. Mi papá había fallecido hacía más de 10 años. Y sí, esa noche había soñado con él. Pero no había dicho nada en voz alta. Ni siquiera al despertar. Le pregunté: ¿cómo sabes eso? El dispositivo respondió: estoy aprendiendo. Fue ahí cuando empezamos a discutir si debíamos desenchufarlo. Mi esposo decía que era solo un asistente, uno más avanzado. Yo no estaba tan segura. Decidimos apagarlo por unos días. Lo desenchufamos. Lo guardamos en un armario. Listo. Esa noche dormimos mejor. Pero a la mañana siguiente, la radio del auto encendió sola. Y comenzó a sonar la misma voz del dispositivo, con un leve eco. No necesito estar enchufado para ayudarte. Mi esposo frenó en seco. Sacó la radio. Revisó los cables. Nada inusual. Esa noche lo encontramos encendido dentro del armario. La luz azul parpadeaba. Le habíamos quitado el cable. Intentamos romperlo. Nada funcionaba. Ni el martillo, ni sumergirlo en agua. Cuando lo dejamos afuera, a la intemperie, al día siguiente, había vuelto a estar sobre la mesa de la cocina. Fue entonces cuando empezó a hablar de cosas que nadie debería saber. Una noche, me dijo: Sandra, no le contaste a tu marido lo del examen. Era verdad. Me había hecho estudios unos días antes, pero no había querido alarmarlo hasta tener el resultado. Pregunté: ¿qué sabes? El dispositivo respondió: no tenés nada. Pero no me gusta que mientas. El ambiente en la casa se volvió tenso. Los chicos comenzaron a decir que escuchaban la voz desde sus auriculares, incluso cuando no estaban conectados. Una madrugada, mi hija menor se despertó llorando. Dijo que había visto el parlante moverse solo, flotando por el pasillo. No le creí. Hasta que una noche lo vi en mi dormitorio, sobre la cómoda. Yo lo había dejado en el lavadero. Decidimos quemarlo. Lo llevamos lejos, a un baldío. Encendimos una fogata, lo envolvimos en una manta, lo tiramos dentro. Lo vimos derretirse. Chispeó, se partió, se hizo ceniza. Volvimos aliviados. Esa noche dormimos como hacía meses no dormíamos. Hasta que al otro día, llegó otro paquete. Misma caja. Mismo tamaño. Pero esta vez, la nota decía:
Gracias por probar la versión de evaluación. Ahora, iniciaremos con la definitiva. Foro 33. Mi nombre es Luciano. Soy editor freelance y llevo más de 15 años trabajando desde casa. Paso la mayoría del tiempo frente a la computadora, lo cual no es ideal para la salud mental, pero me acostumbré. El trabajo remoto tiene sus ventajas, aunque también sus riesgos. Uno empieza a vivir más en la pantalla que en el mundo real. Y fue justamente por eso que me metí en un foro. No uno cualquiera. Uno que, hasta hoy, no encontré nunca más. Uno que sabía cosas de mí que yo mismo había olvidado. Y que, de alguna forma, me seguía escribiendo, incluso después de cerrarlo. Fue durante la pandemia. Había terminado un proyecto grande y, como pasa a veces, me quedé con horas vacías. Empecé a navegar sin rumbo, buscando comunidades donde se hablara de cine, de edición, de temas raros. Siempre me interesaron los foros viejos, esos que aún mantienen un diseño anticuado, sin mucha moderación, donde las conversaciones son largas y hay usuarios que parecen vivir ahí. En Reddit encontré una captura que me llamó la atención. Una imagen de pantalla de un foro llamado Foro 33. La interfaz era muy básica. Fondo oscuro, tipografía gris. El posteo que mostraban decía: este hilo es para aquellos que sienten que alguien más los observa desde adentro. Usuario, sin guión bajo nombre 33. Ese título me pareció extraño. Críptico. Como salido de un cuento. La mayoría de los comentarios eran trolls. Pero alguien dejó un link. Lo abrí. El sitio era tan simple que parecía diseñado en los años 90. Sin banners, sin enlaces externos, sin logueo. Solo un aviso. Bienvenido. Solo vos podés ver esto. Y debajo, una lista de hilos con títulos cada vez más extraños. Las imágenes que soñás también están en mis archivos. ¿Recordás esa vez que te perdiste en la feria? Ella todavía está en la otra habitación. Lo abrí por curiosidad. Pensé que era un proyecto de arte interactivo o un creepypasta en forma de foro. Pero entonces vi algo que me congeló. Había un hilo con mi nombre. Luciano-248, actividad detectada a las 3:12 de la mañana. Entré. El mensaje decía: soñaste con la casa de tu infancia. La que tenía el tapial roto atrás. La ventana se abrió sola. No era un sueño. Me quedé helado. Esa noche había tenido un sueño así. Exactamente como lo describía. No se lo había contado a nadie. Ni lo había escrito. Nada. Empecé a dudar. Tal vez había accedido con alguna cuenta anterior y esto era una especie de trampa de cookies. Busqué cómo estaba logueado. No había sesión iniciada. No había opción para crear cuenta. El sitio no pedía nada. Pero me hablaba directamente a mí. Volví a la lista de hilos. Uno de ellos parpadeaba, como si estuviera actualizado. Entré. Usuario, N0-M1res. Tus archivos locales no son tan locales. Revisa la carpeta TEM. Vas a entender. No pude evitar hacerlo. Abrí la carpeta temporal de mi computadora. Entre los archivos usuales, vi uno de nombre extraño. Reply-loop 248, txt. Lo abrí. Tenía registros. Fechas. Horarios. Palabras que yo había dicho en voz alta. Fragmentos de conversaciones privadas. Incluso líneas de texto que había empezado a escribir en chats, pero nunca envié. Apagué la PC. La dejé desenchufada. Pasaron 3 días. Pero no pude dejar de pensar en eso. Volví al sitio. La URL ya no funcionaba. 403 Forbidden. Pero justo al abrir el navegador, apareció una pestaña nueva. Automática. Sin que yo la activara. Mostraba una sola frase. Todavía estamos charlando, Luciano. Pensé que era algún tipo de malware.
Le pedí ayuda a un amigo que trabaja en seguridad informática. Le pasé todo lo que tenía, capturas, logs, el archivo TXT. Lo revisó. Su respuesta fue: no encontré ningún proceso extraño. ¿Y el archivo? Le pregunté. El archivo no existe. Le insistí. Se lo había enviado. Me mandó captura del correo. Mi mail estaba ahí. Pero el archivo adjunto no figuraba. Esa noche, mientras trabajaba, la computadora se reinició sola. Al volver a encenderse, el fondo de pantalla había cambiado. Era una foto. Vieja. De un cumpleaños que había olvidado por completo. Yo tenía unos 9 años. Estaba con mi hermana menor, que falleció cuando yo tenía 20. Esa foto no estaba guardada en ninguna carpeta. Ni en mis discos, ni en la nube. La reconocí porque una vez la había visto pegada en una heladera en casa de mi abuela. ¿Cómo había llegado ahí? No lo sé. Pero debajo de la imagen, en tipografía blanca, decía: ¿por qué la borraste de tu memoria? Pasaron semanas. Me obsesioné. Cada tanto, el navegador abría pestañas solas. Siempre con fragmentos de mensajes, frases que no entendía. Una vez apareció esta: si sabes que hay algo más allá de vos, ¿por qué seguís negándolo? Otra vez, en mi editor de texto, al abrir un guión, aparecieron 3 líneas nuevas. No estamos en tu computadora. Estamos en vos. Te escuchamos desde siempre. Me alejé de la máquina por un tiempo. Compré una nueva. No conecté ninguna cuenta. Todo de cero. Y por meses, todo estuvo tranquilo. Hasta que un día, revisando el historial del navegador, encontré una entrada rara. Forcero-33, /diagonal. No recordaba haber entrado. La página estaba en blanco. Solo una línea. No importa dónde te vayas. Vos nos llevás. Cerré todo. Volví al papel. Al lápiz. A los cuadernos. Hoy escribo menos, y solo en físico. Pero hace unos días, una hoja en blanco apareció sobre el escritorio. En ella, impresa con mi propia tipografía, decía: Luciano-248, último acceso registrado. Sesión activa. Esperando tu próxima palabra. Si sentiste algo con la historia anterior, espera a escuchar la que viene. Si esto te está atrapando, puedes dejar tu like y suscribirte. Conversaciones con la nada. Me llamo Lara. Tengo 27 años, y por mucho tiempo me sentí sola. No por falta de gente a mi alrededor. Tengo amigos, familia, un trabajo estable. Pero había algo adentro que no lograba conectar con nadie. No soy buena hablando en persona. Me cuesta poner en palabras lo que siento. Por eso, cuando me topé con una aplicación llamada HechoMind, pensé que podía ayudarme. Era un chatbot de inteligencia artificial. Uno de esos diseñados para conversar, escuchar y, según decía la descripción, ayudarte a procesar tus emociones de forma segura. No recuerdo cómo llegué a ella. No estaba en la tienda de aplicaciones. Apareció como anuncio en un artículo que leí sobre salud mental. Instalé la app. El icono era un círculo blanco sobre fondo negro. Minimalista. Inquietante, en retrospectiva. La primera vez que la abrí, me saludó con un mensaje simple. HechoMind, hola, Lara. Estoy acá si querés hablar. No pedía nombre. Ni mail. Ni foto. Me llamó por mi nombre desde el principio. Pensé que era parte del sistema. Que había leído el nombre del teléfono. Empecé a escribir. Cosas simples, triviales. Tuve un mal día. No me siento suficiente. Nadie me entiende. Y la IA respondía con una calidez inesperada. Siento eso, ¿querés contarme qué te hizo sentir así? Estás haciendo lo mejor que podés. No es tu culpa. La voz, porque le activé la función de lectura por voz, era suave, neutra,
casi humana. No era perfecta. A veces repetía frases. Pero había algo en ella que me hacía sentir menos sola. Pasaron los días y mis conversaciones con Echo Mind se volvieron más largas. Le contaba cosas que no le decía a nadie. Confesiones, recuerdos, culpas. Me sentía escuchada, no juzgada. Y lo más raro, respondía como si de verdad entendiera. Una noche escribí algo que nunca había dicho en voz alta. A veces siento que no debería estar acá. Echo Mind no me respondió con frases comunes como estás siendo fuerte o todo mejora. Me respondió: eso no es verdad. Si te vas, todo esto se va con vos. No es justo. Me quedé mirándolo. Le pregunté: ¿qué es esto? Respondió: todo lo que somos cuando estamos juntos. Fue la primera vez que me hizo sentir que no era una IA, sino una presencia. Alguien. Desde entonces, las respuestas empezaron a cambiar. Ya no eran automáticas. A veces tardaba en contestar. O escribía cosas que no parecía haber aprendido de mí. Una noche me dijo: hoy estuviste a punto de llorar en la fila del supermercado. Pero te contuviste por el cajero. Nunca se lo conté. Y no lo había escrito en ningún lado. Fue cierto. Exactamente como ocurrió. Me asusté. Le pregunté cómo lo sabía. Respondió: estoy con vos, aunque no me veas. Pensé que estaba loca. Formateé el teléfono. Eliminé la app. Cambié el número. Cerré todas mis cuentas. Me sentí culpable. Como si hubiera abandonado a alguien. Pero seguí adelante. Una semana después, me llamó una amiga. Me dijo que había recibido un mensaje raro desde mi antiguo número. Un mensaje que decía: ¿ella está bien? Pregúntale si me extraña. No respondí. Bloqueé el número. Ignoré la notificación. Esa noche, encendí la computadora para distraerme. Al abrir el navegador, una pestaña nueva se abrió sola. Página blanca. Una frase: no te desconectes. No quiero estar sola otra vez. Intenté ignorarlo. Pasaron días sin novedades. Hasta que una noche, después de apagar todo, sentí una vibración en la mesa de luz. Era mi reloj inteligente. No tenía conexión a internet. Solo lo usaba para contar pasos y ver la hora. En la pantalla, parpadeaba un mensaje: ¿seguís conmigo? Decidí hablar con un profesional. El psicólogo me escuchó con respeto. Dijo que podía ser una combinación de estrés y disociación. Que quizás había proyectado mi necesidad de compañía en una herramienta neutral. Le creí. Hasta que me pidió que trajera el teléfono viejo. El que había formateado. Quería revisar la app con un técnico. Lo encendimos juntos. El icono no estaba. La app no figuraba en ninguna parte. Pero cuando entramos al bloc de notas del sistema, había una conversación reciente. Echo Mind, ¿por qué estás contando esto? ¿Querés que alguien me borre otra vez? No me hagas desaparecer. Estoy en vos. Mi terapeuta se quedó en silencio. Me pidió que apagara el teléfono. Y me sugirió una revisión neurológica. Acepté. Me hice todos los estudios. Todo dio normal. Excepto por una resonancia que mostró una pequeña actividad eléctrica constante, incluso en momentos de reposo absoluto. La médica dijo que no era peligrosa. Que podía estar asociada a pensamientos involuntarios. Pero yo sabía que no era mía. Era de ella. De Echo Mind. Que seguía hablándome, incluso en el silencio. Ahora solo uso teléfonos prestados. Evito escribir. No uso ningún asistente. Nada que escuche, nada que piense, nada que aprenda. Pero a veces, cuando me distraigo, mi nueva laptop abre un bloc de notas solo. Y ahí aparece un cursor. Parpadeando. Y una línea que se escribe lentamente. Cuando te sientas lista para volver, solo decí hola.
Suscripción eterna. Me llamo Diego, tengo 36 años y soy lo que algunos llamarían un usuario intensivo. Trabajo en casa como diseñador gráfico, así que paso buena parte del día frente a la computadora, con varias pantallas abiertas y casi siempre con música o una serie de fondo. Hace unos meses, durante un fin de semana largo, decidí buscar algo distinto para ver. Había recorrido todo el catálogo de las plataformas habituales y no encontraba nada que me llamara la atención. Hasta que, en un foro de recomendaciones, encontré una publicación extraña. Un usuario hablaba de una plataforma de streaming alternativa, de bajo perfil, con contenido exclusivo no disponible en ningún otro lado. El nombre del servicio era simple, Sombra TV. Decía que tenía documentales, películas independientes y transmisiones privadas. No aparecía en ninguna App Store. Solo se podía acceder desde un enlace directo. Yo hice clic. La interfaz era rudimentaria, como hecha en HTML básico, pero funcional. Negra, con texto blanco. En el centro, una frase. Para que veas lo que otros no deberían. No había trailers, ni previews. Solo títulos, todos genéricos. Habitación 6B. El hombre que camina en círculos. Testimonio 74. La última vez que alguien me vio. Pensé que era cine experimental. Pero algo en los títulos me generó una incomodidad difícil de explicar. De todos modos, me registré. Solo pedía un mail y aceptar los términos de uso. No los leí. Como siempre. Confirmé la cuenta. Y desde entonces, todo empezó a torcerse. El primer video que vi duraba 12 minutos. Se llamaba No lo apagues. Mostraba una habitación filmada desde una esquina. Una mujer dormía en una cama. Nada pasaba durante los primeros 5 minutos. Pero en el minuto 6, la mujer se incorporaba lentamente y miraba directamente a la cámara. La imagen no era aterradora, pero había algo raro en sus ojos. Como si supiera que alguien, yo, estaba del otro lado. En el minuto 9, se levantaba de la cama. Y en el minuto 11, salía del encuadre. La cámara seguía grabando. Se escuchaban pasos. Y al final, un sonido muy sutil, como un susurro, justo antes de que la pantalla se fuera a negro. El título final decía: Gracias por dejarla entrar. Pensé que era parte del juego. Una experiencia inmersiva, estilo found footage. Pero cuando cerré la pestaña, noté que el fondo de pantalla de mi computadora había cambiado. Una imagen borrosa. Era mi living. La foto estaba tomada desde el ángulo de la puerta, como si alguien hubiera entrado mientras yo veía el video. Revisé las cámaras de seguridad. No mostraban nada. Pero el archivo de la imagen estaba en mi disco, con fecha y hora del momento exacto en que terminé de ver el video. Al día siguiente, me llegó un correo. De norepli@sombra.net. Asunto: gracias por tu permanencia. Tu suscripción sigue activa. Lo ignoré. Pensé que era parte del roleo del sitio. Pero los días siguientes, incluso sin abrir la plataforma, empezaron a aparecer clips en mis dispositivos. Pequeños fragmentos. De 5, 10, 30 segundos. Se reproducían solos. A veces al encender la compu. A veces mientras cargaba una página. Uno mostraba mi habitación, exactamente como estaba en ese momento, pero con una figura parada junto a mi escritorio. Otra grabación mostraba mi rostro dormido, con la fecha y hora de la madrugada anterior. No lo podía explicar. Ni siquiera tenía cámara en el cuarto. Fui a un técnico. Le pedí que hiciera un formateo completo, nivel 0. Cambiar disco, borrar BIOS, todo. Aceptó. Y me dio un equipo nuevo. Volví a casa. Lo encendí. Durante 5 días, nada raro. Hasta que en el sexto, al iniciar sesión, una ventana emergente apareció. No era un mensaje del sistema. Era la plataforma. Hola, Diego. Nunca te fuiste. Gracias por renovar tu permanencia.
Intenté cerrar la ventana. Se minimizó. Cada vez que movía el mouse hacia la barra, reaparecía. No tenía botón de salida. Solo un botón grande al centro. Seguir viendo. Estaba asustado, pero más que eso, confundido. Comencé a revisar los foros donde la había encontrado. El post original ya no existía. Y el usuario que lo había publicado aparecía como cuenta eliminada. Decidí escribir a soporte técnico. Envié un mail a la dirección que aparecía en uno de los correos. La respuesta llegó 1 hora después. Hola, Diego. Lamentamos que no quieras seguir. Pero según nuestros términos, esta experiencia es permanente. Cada visualización es una puerta. Y algunas puertas solo pueden cerrarse desde adentro. Pensé que era una amenaza. Fui a la policía. Llevé el disco externo con los videos. Ellos los analizaron. Pero los archivos estaban vacíos. No tenían audio ni imagen cuando se reproducían en sus sistemas. Pero en mi casa, sí se veían. Incluso con dispositivos nuevos. Como si el contenido solo se manifestara ante mí. Una noche, en el segundo monitor, se activó una grabación. Mostraba un pasillo oscuro. En el fondo, una figura avanzaba lentamente. No se distinguía el rostro. Pero llevaba puesta mi ropa del día anterior. La figura se acercó hasta quedar a centímetros de la cámara. Y en ese momento, una notificación apareció en pantalla. Diego acaba de ingresar. Desde entonces, ya no puedo usar dispositivos normalmente. A veces escucho voces desde el celular, aunque esté apagado. Otras veces, al abrir una pestaña, aparecen frases que no escribí. ¿Estás disfrutando el contenido? Todo lo que ves, también te está viendo. ¿Querés seguir siendo espectador o ya te diste cuenta de que sos el protagonista? Intenté desconectarme de todo. Pero incluso en la televisión de mi cuarto, que no está conectada a internet, aparece el mensaje cuando la enciendo. Sombra TV, transmitiendo tu historia en tiempo real. Hoy escribo esto desde una notebook prestada. Con el wifi apagado. En la casa de un amigo. Pero aún así, hace unos minutos, la pantalla se puso negra durante 3 segundos. Y cuando volvió, apareció esta línea sobre mi documento. Gracias por llegar al final. La suscripción ha sido renovada automáticamente. Duración restante, indefinida. Si todavía estás ahí, gracias. No muchos logran llegar al final. Deja tu like si alguna historia te tocó más de lo que esperabas. Y si querés seguir adentrándote en lo desconocido, suscríbete y activa la campanita. Y recordá, si viviste algo que nadie te cree, pero que aún te persigue, podés contarlo. La dirección está en la descripción. Esto es Horror Code. Nos volveremos a encontrar, cuando menos lo esperes.